Mi novia CEO jamás habría imaginado esto ni en sus sueños más locos. Solo estaba de mal humor. Y quería amenazarme con una ruptura para que bajara la cabeza y la consintiera. Pero asentí sin dudar y acepté. Se quedó paralizada. Luego lo enfatizó otra vez. ¿No me escuchaste? Dije que estamos rompiendo. Para demostrar que lo entendía. Fui directamente a Recursos Humanos y presenté mi carta de renuncia. Entró en pánico, pensando en cómo recuperarme, pero lo que menos esperaba aún era que, al día siguiente volvía a aparecer en su empresa. Expliqué con calma, una ruptura es una ruptura, el trabajo es trabajo, no es fácil encontrar empleo hoy en día, hay que ganar dinero, no tiene nada de vergonzoso. Capítulo 1. Cuando Lucía dijo que deberíamos romper. Yo estaba agachado junto a la silla ergonómica de su oficina, sujetando un destornillador. La silla había estado chirriando últimamente. Ella dijo que afectaba su estado de ánimo en el trabajo. Jorge, terminemos. Estaba de pie frente a la ventana de suelo a techo, a contraluz. Su traje a medida color gris ceniza delineaba su figura, afilada y elegantemente fría. Estoy aburrida. Mientras hablaba, tomó con indiferencia una tarjeta negra de su escritorio. La sostuvo entre dos dedos y me la lanzó como si fuera un pedazo de papel. Dio 2 vueltas en el aire antes de caer suavemente junto a mi rodilla con un leve golpe. Yo seguía sosteniendo el destornillador manchado de aceite, con las yemas de los dedos ligeramente frías. Levanté la vista hacia ella. Afuera, el horizonte del distrito financiero brillaba como diamantes esparcidos. Ella se encontraba en esa luz como una escultura de hielo, sin que ni siquiera sus pestañas se movieran. Está bien, dije. Solo una palabra. Se detuvo. No fue vacilación, sino incapacidad de procesarlo. Como una máquina perfectamente afinada que de repente se atasca por un tornillo suelto, perdiendo el ritmo por un instante. Giró la cabeza para mirarme. En esos ojos almendrados que siempre llevaban un toque de frialdad. Por primera vez vi una emoción que podía entender. Sorpresa. ¿No me escuchaste? Su voz se elevó ligeramente. Dije que estamos rompiendo. Volví a colocar el destornillador en la caja de herramientas. Cerré la tapa y me limpié la grasa de los dedos con un trapo. Te escuché. Dije. Dijiste que estás aburrida. Yo dije que lo entiendo. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero se lo tragó. Guardó silencio unos segundos. Luego señaló con la barbilla la tarjeta negra en el suelo. Toma esa tarjeta. Considéralo una compensación. La miré de reojo. Era la tarjeta secundaria de Lucía. No sabía cuál era el límite, pero sin duda era suficiente para alguien como yo, un técnico de IT que gana 8,000 al mes, para vivir sin preocupaciones durante años. No la recogí. No hace falta. Me levanté y sacudí el polvo inexistente de mis pantalones. Volveré a mi propio apartamento. Me iré esta noche. La expresión de Lucía se oscureció al instante. Caminó hacia el sofá y se sentó, cruzando las piernas, mientras sus dedos golpeaban rítmicamente su rodilla. Ese era su hábito cuando estaba de mal humor. Llevaba 1 año con ella. Lo conocía demasiado bien. Jorge Wang pronunció mi nombre completo, su voz bajando unos grados. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No dije nada más. Me di la vuelta y salí de la oficina. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, escuché algo estrellarse contra la pared dentro. Tal vez fue ese vaso de cristal. Tal vez fue su teléfono de trabajo. No estaba seguro. Y no me volví. Mi puesto de trabajo estaba en el 12º piso. Escondido en una esquina del departamento de IT, un escritorio de apenas 80 centímetros de ancho, una vieja computadora de escritorio, una taza y una planta de potos medio muerta. Llevaba 2 años sentado allí, después de empezar a salir con Lucía. Una vez me preguntó si quería subir de piso y convertirme en su asistente personal. Dije que no, el departamento de IT estaba bien. Mirándolo ahora, probablemente esa fue la primera vez que se sintió molesta. Mientras empacaba mis cosas, David se inclinó desde el escritorio de al lado y bajó la voz. Jorge, ¿qué está pasando? Estoy renunciando, dije. Ah, ¿por qué tan de repente? No es de repente. Metí mi taza y el potos en una caja de cartón. Debería haberlo hecho hace mucho. David abrió la boca, pero no preguntó más. Llevaba años aquí, lo había visto todo. Lo que pasaba entre Lucía y yo, no había ni una sola persona en el grupo naranja que no lo supiera. La CEO mujer y el chico de IT. El chisme perfecto. Capítulo 2. Cuando salí de la empresa, ya había anochecido. La brisa nocturna de julio venía cargada de calor y me golpeó de frente. Abracé la caja de cartón y me detuve en la entrada del edificio de oficinas, volviendo la vista para mirar esa torre de cristal de 42 pisos.
Las palabras Grupo Naranja brillaban en la azotea con una luz blanca y fría. Retiré la mirada y pedí un coche por aplicación. Desde el lujoso apartamento de Lucía hasta mi cuarto alquilado en la zona urbana deteriorada. Eran 40 minutos en coche. Saqué la maleta y la caja del maletero. Subí hasta el 5º piso y abrí esa puerta de seguridad con la pintura descascarada. 30 metros cuadrados. Un dormitorio y un baño. 1.200 al mes. La pintura en la esquina de la pared estaba húmeda y el aire tenía un leve olor a moho. Abrí la ventana para ventilar. Dejé la caja sobre la mesa y encendí la computadora. En mi biblioteca de Steam había 47 juegos. Más de la mitad ni siquiera los había abierto después de comprarlos. Durante este año con Lucía, mi tiempo total de juego no superaba las 20 horas. Cualquier necesidad suya, yo tenía que atenderla de inmediato. ¿Horas extra hasta la madrugada? Yo tenía que preparar la cena nocturna. ¿El coche se averiaba? Yo tenía que arreglarlo en plena noche. ¿Algo se rompía en casa? Yo tenía que aparecer en cuanto me llamara. No era su novio, era su técnico exclusivo, su niñera y su cubo de basura emocional. Abrí Elden Ring, subí los gráficos al máximo, pedí un delivery de brochetas y abrí una Coca-Cola bien fría. El aroma de la carne asada se mezcló con las burbujas del refresco explotando en mi lengua. Cuando en la pantalla apareció el gran Udar en rojo, me recosté en la silla y solté un largo suspiro. Sin desgarro emocional, sin llanto desesperado, solo una ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima. El teléfono se iluminó. Era un mensaje del grupo de la empresa. Lo abrí y alguien había publicado de forma anónima. ¿Escucharon que Jorge de It fue dejado por la presidenta Liu? El grupo se quedó en silencio 3 segundos y luego explotó. ¿En serio? Ya lo decía yo. Ese tipo de relación no podía durar. Ay, Jorge era buena persona. Qué lástima, qué lástima. Al menos estuvo con la CEO. Ya le salió rentable. Puse el grupo en silencio y apagué la pantalla del móvil. Desde afuera llegaba el sonido de las fichas de mahjong mezclándose en el local de abajo. La joven pareja de al lado volvía a discutir. Los gatos callejeros en el callejón maullaban como bebés llorando. Antes esos sonidos me parecían molestos, pero ahora, curiosamente, resultaban hasta familiares. Me arremangué y terminé la última brocheta de cordero. Luego seguí jugando, a las 2 de la madrugada, mientras la valquiria me destrozaba una y otra vez. El móvil vibró. Era un mensaje de Lucía. Te dejaste algunas cosas aquí. Respondí con una sola palabra, tíralas. Y luego la bloqueé directamente. El movimiento fue fluido y limpio. De una sola vez, tan decisivo como cuando ella arrojó aquella tarjeta negra. Después de bloquearla, me di cuenta de que en algún momento la comisura de mis labios se había levantado. Joder, qué bien se siente. Capítulo 3. Al segundo día de la ruptura, fui a trabajar como siempre. Sí, no renuncié. Ayer me fui con la caja en brazos pensando en dimitir. Pero después de dormir y pensarlo bien, ¿por qué debería irme yo? Yo no hice nada malo. Así que llegué a la empresa a las 7:50, pasé la tarjeta, subí, me senté en mi escritorio de 80 centímetros de ancho, encendí la computadora y empecé a procesar los tickets que no terminé ayer. Cuando David me vio, casi se le salen los ojos. ¿No habías renunciado? Sonreí, lo pensé mejor. ¿Para qué renunciar si no tengo otro trabajo aún? Le di un sorbo a mi café instantáneo recién preparado. Hoy en día no es fácil encontrar empleo. David me miró con una expresión de estás jugando con fuego. Sacudió la cabeza y no dijo nada más. A las 10 de la mañana, llevé mi taza descascarada a la sala de descanso para servirme agua. La sala de descanso estaba en el piso 16, el mismo que la oficina de Lucía Liu. No lo hice a propósito. El dispensador de agua del departamento de IT estaba averiado y el mantenimiento dijo que no lo arreglarían hasta la tarde. La puerta de la sala estaba entreabierta. Justo cuando llegué, escuché voces desde dentro. Alguien dijo, la presidenta Liu tiene hoy una cara terrible. En la reunión de la mañana regañó a Sam de marketing hasta dejarlo hecho polvo. Ojalá solo fuera Sam. También reprendió a Lisa de finanzas. Dijo que sus informes parecían tarea de primaria. ¿No se dieron cuenta? Hoy la presidenta Liu llevaba gafas de sol. ¿Y qué? Las llevó incluso en la reunión. No se las quitó en ningún momento. Seguro tiene los ojos hinchados, de llorar. Hubo un breve silencio. Luego, unas risitas contenidas. ¿No será por ese Jorge del departamento de IT? Otro respondió, pues claro, escuché que ayer, después de que Jorge salió de su oficina, ella rompió varias cosas dentro. Vaya, la CEO atrapada por el amor. Va,
Es solo que no se ha acostumbrado todavía. Piénsalo, si crías un perro durante un año y de repente se va, el dueño también se siente mal un par de días. Empujé la puerta y entré. La sala quedó en silencio absoluto al instante. 3 empleadas estaban allí con sus tazas en la mano, con expresiones de ladronas atrapadas en el acto, sus rostros cambiando entre rojo y pálido. No las miré. Caminé directamente hacia la máquina de café y presioné el botón. El café empezó a caer lentamente en la taza, llenando el aire con su aroma. Las 3 salieron sigilosamente detrás de mí, como si estuvieran huyendo. La última casi tropezó con el umbral al salir. Me giré con el café en la mano y me apoyé contra la encimera, bebiendo despacio. La luz del sol entraba por la ventana, reflejándose brillante sobre el suelo. Mientras bebía, la puerta volvió a abrirse. Esta vez entró Lucía. No llevaba gafas de sol, y efectivamente tenía los ojos algo hinchados. Su traje negro de alta costura delineaba su cintura esbelta, y los tacones de 10 centímetros la hacían parecer una espada desenvainada. En el instante en que me vio, se detuvo un momento, luego entró como si nada. Tomó una taza y se dirigió a la máquina de café. En ningún momento me miró, yo tampoco la miré. Seguí bebiendo mi café. La sala estaba tan silenciosa que solo se escuchaba el zumbido bajo de la máquina. Su café estuvo listo. Dio un sorbo y frunció el ceño de inmediato. Está demasiado amargo. Lo dijo como si hablara consigo misma, o conmigo. No respondí. Dejó la taza y finalmente giró la cabeza para mirarme. Las venas rojas en sus ojos eran claramente visibles, y el enrojecimiento en las comisuras aún no se había ido. Jorge, dijo en voz baja, ¿me bloqueaste? Sí. ¿Por qué? Terminamos. Si no te bloqueo, ¿qué? ¿Te dejo para felicitarte en Año Nuevo? Respiró hondo. Su pecho subió y bajó. Vi cómo sus dedos, apretando el asa de la taza, se volvían ligeramente blancos. Dijo, tus cosas, tíralas. La interrumpí. Sus labios se tensaron en una línea recta. Algo parecía agitarse en sus ojos, pero lo contuvo a la fuerza. Bien. Luego se dio la vuelta y se fue, pisando fuerte con sus tacones, sin mirar atrás. No volvió a tocar el café de la taza. Miré esa taza abandonada. Sobre la superficie marrón oscuro flotaba una capa de espuma fina que poco a poco se rompía. Antes, cuando ella tomaba café, yo se lo preparaba con 10 minutos de anticipación, la temperatura justa, 1,5 cucharadas de azúcar, y 1/3 de leche. Era muy exigente. Si algo no estaba perfecto, no lo bebía. Terminé mi propio café, lavé la taza y regresé al piso 12. Capítulo 4. Por la tarde, el sistema interno de la empresa envió un correo a todo el personal. El remitente era Lucía. El contenido decía, a partir de hoy, la sala de descanso dejará de ofrecer café instantáneo. Se reemplazará por máquinas de café de grano recién molido. Se ruega a todos los empleados tomar nota. Leí el correo, cerré la página y seguí programando. Tony, del escritorio de al lado, se inclinó y en voz baja dijo, Jorge, ¿qué crees que significa esto de la presidenta Liu? ¿No era el café instantáneo siempre gratis? ¿Por qué cambiarlo de repente por café recién molido? No lo sé, respondí. Tony se acercó aún más, con aire misterioso. Escuché que hoy en la sala de descanso la presidenta Liu dio un sorbo al café y lo dejó ahí. ¿Será que le parece demasiado malo el instantáneo? Puede ser. Él suspiró, sin palabras. Pero el café recién molido es caro. ¿Desde cuándo la presidenta Liu es tan generosa? No respondí más. Mis dedos seguían golpeando el teclado sin parar. Solo yo sabía que Lucía no despreciaba el café instantáneo por ser amargo. Lo que no le gustaba era que esa taza no la había preparado Jorge. A las 6 de la tarde, salí del trabajo puntual. Cuando salí del edificio, vi el Maybach gris plateado de Lucía Liu estacionado en la entrada. La ventana estaba medio abierta. Su perfil, bajo la luz del atardecer, parecía una escultura silenciosa. No me detuve. Caminé directamente hacia la estación de metro. Detrás de mí se oyó el sonido de una puerta de coche abriéndose y cerrándose, seguido por el rugido grave del motor. No miré atrás. El metro estaba abarrotado. La multitud me empujaba hacia adelante. Pasé la tarjeta. Bajé las escaleras. Esperé el tren. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Jorge, ¿de verdad te vas así sin más? Lo miré 2 segundos. Lo eliminé y lo bloqueé. Todo en un solo movimiento. El tren entró en la estación. El viento levantó mi cabello. Subí al vagón. Me apoyé en la barra junto a la puerta y cerré los ojos. De repente, un recuerdo cruzó mi mente. Hace un año, en esta misma estación, en este mismo vagón. Ese día trabajé hasta la madrugada. Lucía, de forma inusual,
Dijo que me llevaría a casa. Le dije que no, que tomaría el metro. Ella se quedó en la entrada del edificio, mirándome caminar hacia la estación, y de repente gritó: «Jorge». Me giré. Estaba de pie bajo las luces de ese edificio de cristal de 42 pisos, a contraluz, sin que pudiera ver su expresión. «Nos vemos mañana», dijo. «Nos vemos mañana». Probablemente esa fue la vez más amable que fue conmigo en todo ese año. El metro llegó a la estación. Abrí los ojos y salí del vagón. El andén estaba lleno de gente. Las luces de los anuncios resultaban deslumbrantes. Aceleré el paso. Salí de la estación y entré en ese callejón estrecho del barrio deteriorado. El sonido de las fichas de mahjong, la discusión de la joven pareja, los maullidos de los gatos callejeros. Volví a casa, encendí la computadora y seguí jugando. Cuando apareció de nuevo el gran UDAR en rojo en la pantalla, dejé el mando, tomé el teléfono, abrí una aplicación de empleo y empecé a revisar ofertas. Miré durante media hora, envié 3 currículums y luego apagué la luz para dormir. Sin sueños en toda la noche. Tercer día tras la ruptura. Trabajar, programar, almorzar, programar, salir del trabajo. Cuarto día. Lo mismo. Quinto día. Viernes. Por la tarde. Sonó el teléfono de mi escritorio. «Jorge, sube un momento». Era la voz de Lucía. «¿Para qué?», pregunté. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. Y luego Lucía dijo: «La silla vuelve a hacer ruido». Capítulo 5. La oficina de Lucía estaba en el piso 42. Toda la planta solo tenía su despacho y una sala de reuniones. El pasillo estaba cubierto con una alfombra gris oscuro. Al pisarla no se oía ningún sonido. Me detuve frente a su puerta y levanté la mano para llamar. «Adelante». Abrí la puerta. Lucía estaba sentada en esa silla de directora, con un montón de documentos extendidos frente a ella y un bolígrafo en la mano. Hoy llevaba una camisa de seda blanca. Tenía un botón del cuello desabrochado, dejando ver un pequeño tramo de clavícula, el cabello recogido de forma descuidada detrás de la cabeza, con algunos mechones sueltos junto a la oreja, sin maquillaje, o mejor dicho, con un maquillaje muy ligero. Entré y me detuve frente a su escritorio. «¿Dónde hace ruido la silla?», pregunté. No levantó la cabeza. Siguió revisando documentos y señaló con el bolígrafo hacia la base de la silla. «Escúchalo tú mismo». Guardé silencio 3 segundos. La silla no hacía ningún ruido. Estaba sentada completamente inmóvil. ¿De dónde iba a salir el ruido? «No escucho nada», dije. Finalmente levantó la cabeza. En esos ojos almendrados había algo que no pude comprender. «Agáchate y escucha». La miré. No me moví. Ella también me miró. El despacho estaba tan silencioso que solo se oía el zumbido del aire acondicionado central. Al final fui yo quien cedió. Rodeé su silla. Me agaché y fingí revisar la base y los tornillos. En realidad no había ningún problema. Esa silla la había arreglado el día de la ruptura. Los tornillos estaban bien apretados. Las ruedas lubricadas. Podía permanecer silenciosa al menos medio año. «No tiene nada». Me levanté y me sacudí las manos. «Tal vez lo imaginaste». «No lo imaginé», dijo ella. Respondí. «Entonces es tu imaginación». Su expresión cambió ligeramente. El bolígrafo trazó una larga línea de tinta sobre el documento. «Jorge Wang», pronunció mi nombre completo, en voz baja. «¿Qué más ordena la presidenta Liu? ¿De verdad tienes que hablarme así?». La miré con cierta curiosidad. «¿Y cómo debería hablar? ¿Podría enseñarme la presidenta Liu?». Sus ojos se enrojecieron al instante. Fue solo un segundo, pero el rojo en el rabillo de sus ojos se expandió como tinta derramada. Bajó la cabeza, cerró los documentos y su voz se volvió algo ronca. «No es nada, puedes irte». Me di la vuelta para salir. Cuando llegué a la puerta, su voz sonó detrás de mí. «Jorge, ¿de verdad no estás nada triste?». Mi mano ya estaba sobre el pomo. En el pasillo, alguien pasó. Los zapatos de cuero amortiguados por la alfombra produjeron un sonido sordo. Me giré para mirarla. Estaba sentada detrás de ese amplio escritorio. La luz del atardecer desde la ventana teñía su perfil de dorado. En sus ojos había algo roto, hecho pedazos, de esos que no se pueden recomponer. «Lucía Liu». La llamé por su nombre completo por primera vez. «Fuiste tú quien dijo que se cansó». La puerta se cerró a mi espalda. El pasillo estaba vacío. La alfombra gris oscuro se extendía hasta el final, donde la luz del atardecer entraba por una ventana, alargando mi sombra. No tomé el ascensor. Bajé por las escaleras hasta el piso 12. El hueco de la escalera estaba en silencio. Solo se escuchaban mis pasos, uno tras otro, como latidos. Al llegar al piso 20, me detuve, apoyándome contra la pared y cerré los ojos.
En mi mente estaba su expresión de hace un momento, la luz en sus ojos hecha pedazos, conteniéndose con todas sus fuerzas para no llorar. Respiré hondo, abrí los ojos y seguí bajando. Al volver a mi puesto, David se acercó y me ofreció un cigarrillo. ¿Vamos a fumar uno? Lo tomé y fui con él a la escalera. David llevaba más de 10 años en Naranja. Era un veterano del departamento de IT. Encendió el cigarrillo, dio una calada y soltó una nube de humo blanco. Jorge, te doy un consejo, dijo. O cortas limpio, o no te hagas el indiferente, así, a medias. El que sufre eres tú. Encendí mi cigarrillo y no dije nada. Esa chica, la presidenta Liu, sí, es orgullosa y tiene mal carácter, pero de verdad le importas, dijo David mientras sacudía la ceniza. Piénsalo, tú, un simple empleado de IT. ¿Por qué podías entrar y salir de la oficina del CEO durante un año? ¿Crees que los demás son ciegos? David, dije tras una calada, fue ella quien habló de romper. Cuando una mujer dice que quiere romper, 9 de cada 10 veces no es en serio. Negó con la cabeza, solo quiere que el hombre la consienta. Y tú, ella dice romper. Tú dices, vale, no sigues el guión. No pude evitar reír. David frunció el ceño. ¿De qué te ríes? Lo digo en serio. Apagó el cigarrillo en el cenicero. Si de verdad no te importa, ¿por qué te ríes? La sonrisa en mi rostro se desvaneció lentamente. David, no es que no me importe. Apagué también mi cigarrillo. Es que me importa demasiado, por eso no puedo permitirme seguir importándome. David me miró unos segundos, me dio una palmada en el hombro y no dijo nada más. Capítulo 6. Después del trabajo, no volví directamente a casa, sino que fui a un puesto de comida cerca de la empresa. Pedí camarones salteados, berenjena a la parrilla, 3 alitas de pollo y una cerveza. A mitad de la comida, sonó el teléfono. Era el número de Lucía, ese mismo que yo había bloqueado. No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. La tercera vez, respondí. Jorge. Su voz llevaba un tono de llanto, además de una evidente borrachera. ¿Dónde estás? ¿Has bebido? Pregunté. Te pregunté dónde estás. El ruido de fondo era caótico, música, voces, parecía un bar. ¿Dónde estás bebiendo? Pregunté. ¿Y a ti qué te importa dónde estoy bebiendo? Su voz se elevaba cada vez más. Jorge, ¿no dijiste que ya no te importo? ¿No me bloqueaste? Entonces, ¿para qué contestas? Dije, pásale el teléfono a alguien que esté contigo. No. Lucía, no, no, no. Al otro lado se oyó el sonido de algo cayendo, luego su exclamación, y después el tono de línea ocupada. Miré la pantalla del móvil, donde aparecía llamada finalizada, y guardé silencio durante 3 segundos. Luego me levanté, pagué la cuenta y pedí un coche. Sabía dónde estaba. Durante ese año juntos, cada vez que estaba de mal humor iba a ese bar, en la cima del tercer edificio de Womao, un lugar exclusivo para miembros, con consumo mínimo de 5 cifras por mesa. Cuando llegué a la entrada, el guardia me detuvo, me miró de arriba abajo, viendo mi camiseta y jeans, y dijo, señor, este es un club privado. Lo interrumpí, vengo a buscar a alguien. Lo rodeé, empujé la puerta de cristal y entré. La música era ensordecedora. La luz tan tenue como tinta. Busqué por la zona de mesas privadas y finalmente la encontré en un rincón. Lucía estaba recostada en el sofá, con 3 botellas vacías sobre la mesa. Su camisa de seda blanca estaba arrugada, el cabello desordenado, y el maquillaje casi borrado. A su lado había un hombre con traje, que le servía bebida con entusiasmo, mientras su mano se posaba, intencionalmente o no, sobre su hombro. Me acerqué y aparté la mano del hombre de un golpe. ¿Quién eres? El hombre se levantó, medio cabeza más alto que yo. No le respondí. Bajé la mirada hacia Lucía. Ella levantó la cabeza, con la mirada borrosa por el alcohol. Se quedó en blanco unos segundos, y luego sus ojos se enrojecieron de inmediato. Jorge, levántate, te llevo a casa. Se puso de pie obedientemente, pero su cuerpo se inclinó y cayó directamente sobre mí. La sostuve, sintiendo el fuerte olor a alcohol mezclado con su perfume. El hombre intentó detenerme. Oye, es mi amiga. ¿Quién eres tú? Su novio, dije. Lucía, en mis brazos. Se tensó un instante al escuchar esa palabra, y luego me abrazó aún más fuerte. El hombre nos miró a ella y a mí, resopló y se marchó de mala gana. Saqué a Lucía del bar, pedí un coche y la acomodé en el asiento trasero. Ella se apoyó en mi hombro, su rostro ardiente pegado a mi cuello, su aliento cargado de alcohol. Jorge, murmuró confusamente, acabas de decir que eres mi novio. Palabras de borracho. No te lo tomes en serio.
Estás mintiendo. Su voz temblaba, al borde del llanto. Eres mi novio, tú lo dijiste que siempre me arreglarías la silla. El conductor nos miró por el retrovisor y, con discreción, levantó la mampara divisoria. No dije nada. Las farolas pasaban una tras otra por la ventana, la luz y la sombra alternándose sobre su rostro. Jorge, me equivoqué. Enterró la cara en mi pecho, hablando con voz apagada. No debí decir esas cosas, nunca me cansé de ti, solo quería ver si intentarías retenerme. Siempre haces lo mismo. Mi voz era tranquila. Nunca dices lo que quieres. Esperas que los demás lo adivinen. Si se equivocan, te enfadas. Si aciertan, tampoco estás contenta. Levantó la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban rojos, con lágrimas colgando de sus pestañas. Entonces ahora lo digo, dijo. No quiero que te vayas. ¿Puedes no irte? El coche giró en una curva, y la luz de una farola cruzó su rostro. No puedo, respondí. Las lágrimas comenzaron a caerle de inmediato. Capítulo 7. El coche se detuvo en la entrada de su residencial. La ayudé a bajar y se la entregué al guardia de seguridad. Llévela arriba, le dije. Jorge se soltó del guardia y caminó tambaleándose hacia mí. No te vayas. Di un paso atrás. Lucía, has bebido demasiado. Mañana, cuando despiertes, volverás a ser la presidenta Liu. Allá arriba, y yo seguiré siendo el Jorge del departamento de IT. Lucía se mordió el labio. Entonces dejo de ser la presidenta Liu. Casi gritó. No quiero la empresa. No quiero el dinero. No quiero nada. ¿Puedes volver conmigo? El viento nocturno sopló, despeinándole el cabello. Estaba bajo la luz de la farola en la entrada del residencial. El maquillaje corrido, la ropa arrugada, y había perdido uno de sus tacones sin saber cuándo, un pie descalzo sobre el suelo. Esa Lucía, altiva y fría, ahora parecía una gata empapada por la lluvia. La miré durante mucho tiempo en silencio. Vuelve a casa, dije. Luego me di la vuelta y me adentré en la noche. Detrás de mí, su llanto se dispersaba con el viento, entrecortado, como vidrio hecho añicos. No miré atrás. El sábado por la mañana me despertó el sonido de golpes en la puerta. No eran golpes, eran martillazos. Jorge, abre. Me di la vuelta en la cama y me cubrí la cabeza con la almohada. Los golpes duraron unos 5 minutos y luego cesaron. Justo cuando pensé que se había ido, el teléfono empezó a vibrar. Número desconocido. Bloqueaba uno y ella usaba otro, como un juego interminable. Al final contesté. Baja. Su voz estaba ronca, como si fuera papel de lija raspando metal. Fruncí el ceño. Lucía, hoy es sábado. Quiero dormir. Si no bajas, no me voy. Como quieras. Colgué y seguí durmiendo. Unos 20 minutos después, de repente se armó un alboroto abajo. Gente gritando, riendo, silbando. Me levanté y fui a la ventana. Lucía estaba abajo, sosteniendo un cartel grande con 4 palabras escritas torcidamente con rotulador. Jorge, me equivoqué. Llevaba una camiseta blanca arrugada, el cabello recogido sin cuidado en una coleta, sin maquillaje, con los ojos hinchados como nueces. A su alrededor había vecinos curiosos, algunos con el móvil en la mano, otros tomando fotos, incluso alguien transmitiendo en directo. Joder, murmuré. Me puse ropa y bajé corriendo. Cuando llegué, Lucía me vio. Sus ojos se iluminaron un instante y luego se apagaron de nuevo. ¿Para qué bajaste?, dijo. ¿No ibas a dormir? Suspiré. Baja ese cartel. No, Lucía. A menos que aceptes volver conmigo. La multitud empezó a animar. Hermano, acepta ya. Mira qué chica tan buena. Si no quieres, yo sí. La miré. Sostenía el cartel, con los brazos temblando ligeramente, los ojos llenos de lágrimas, pero negándose obstinadamente a dejarlas caer. La luz del sol iluminaba su rostro, mostrando hasta los pequeños vellos. Sube conmigo primero, dije. Se quedó en blanco un segundo y luego asintió con fuerza, casi dejando caer el cartel. La gente alrededor soltó risas y aplausos. Me giré y subí las escaleras. Ella me siguió alegremente, con el cartel en brazos, llevando unas sandalias que no sabía de dónde había sacado en su pie descalzo, haciendo pata a pata al caminar. Entramos al apartamento. Se quedó en la puerta, mirando con cautela mi cuarto de 30 metros cuadrados. Las paredes húmedas en las esquinas, el viejo aire acondicionado zumbando, el cubo de basura lleno de cajas de comida para llevar, y mi computadora encendida. Siéntate, señalé la única silla. Se sentó obedientemente, puso el cartel sobre sus rodillas y apoyó las manos encima, como una niña que ha cometido un error. Habla, dije, apoyado contra la ventana con los brazos cruzados. ¿Hablar de qué?
De lo que quieras. Bajó la cabeza, mirando el cartel en sus rodillas, y permaneció en silencio un buen rato. Jorge, antes, ¿te trataba muy mal? No respondí. Te hacía arreglar cosas, preparar comida de madrugada, estar disponible siempre que te llamara. Su voz se hacía cada vez más baja. Nunca te pregunté si querías. Si estabas cansado, creo que, nunca te di las gracias. Sus lágrimas cayeron sobre el cartel, difuminando la tinta en una mancha negra. Me acostumbré a que todos giraran a mi alrededor, a que tú fueras bueno conmigo. Pensé que era lo normal. Levantó la cabeza, con los ojos rojos. Hasta que te fuiste, entendí que no lo es. Nadie tiene la obligación de tratarte bien. Capítulo 8. Se levantó, y el cartel resbaló al suelo. La silla volvió a hacer ruido. Dijo, anoche me senté en ella, y no dejaba de crujir. Llamé al personal de mantenimiento. Dijeron que era un tornillo suelto, que apretándolo se arreglaría. Pero incluso después de apretarlo, seguía sonando. ¿Y luego? Luego me di cuenta de que no era la silla. Su voz temblaba. Era yo. Yo estaba temblando, sentada en esa silla, sin parar, porque allí todo está lleno de ti. Dio un paso hacia adelante. El grifo lo arreglaste tú. La computadora la arreglaste tú. El coche lo arreglaste tú. Incluso la taza con la que tomo café la compraste tú. Dijiste que aislaba bien el calor, que no quemaba las manos. Se acercó hasta quedar frente a mí, levantando la cabeza. Jorge, nunca supe que una persona podía dejar tantas huellas en la vida de otra. Sus ojos estaban tan rojos que parecía que iban a sangrar, pero las lágrimas no caían. Después de que te fuiste, no he podido dormir ni una sola noche. Doy vueltas en la cama, pensando en cada palabra que te dije, en cada cosa que hice este año. Y entonces me di cuenta, nunca te dije que me gustabas, ni una sola vez. Pensé que lo entendías. Dijo, pensé que lo sabías. Sí lo sabía, respondí. Se quedó paralizada. Sabía que te gustaba. Dije, cuando me pedías que arreglara cosas, no era porque necesitaras un técnico. Era porque querías una excusa para que me quedara contigo. Cuando trabajabas hasta la madrugada y me pedías que te hiciera comida, no era porque tuvieras hambre, era porque querías verme. Cuando tu coche se averiaba en mitad de la noche y me llamabas, no era porque realmente estuviera roto, era porque ese día hablé un poco más con una compañera nueva. Se quedó completamente inmóvil. ¿Lo sabías todo? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque me cansé. La interrumpí. Lucía, estar contigo me agotaba. Esa frase fue como un cubo de agua helada que la hizo estremecerse. Estás acostumbrada a estar por encima de todos. Nunca dices lo que quieres y esperas que los demás lo adivinen. Si aciertan, apenas reciben una mirada. Si fallan, reciben días de indiferencia. No soy un objeto tuyo, soy una persona. Sé que eres una persona. No, no lo sabes. Negué con la cabeza. Para ti, soy como una función en tu vida. Me activas cuando me necesitas y me apagas cuando no. Cuando dijiste que querías romper, tu tono fue el mismo que cuando apagas una computadora. Finalmente, sus lágrimas cayeron. Lo siento, se agachó, abrazando sus rodillas, escondiendo el rostro. Lo siento, lo siento, lo siento. Me quedé de pie frente a ella, observándola encogida en el suelo. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando sus hombros temblorosos. Lucía, me agaché para quedar a su altura. No necesitas disculparte, no hiciste nada mal, solo estás acostumbrada a amar de esa manera. Y yo, no estoy acostumbrado a ser amado así. Levantó la cabeza, mirándome con los ojos empañados. Entonces, ¿puedes enseñarme a amar a alguien? Guardé silencio durante mucho tiempo. No puedo, dije. Su mirada se apagó al instante, como una lámpara que se extingue con el viento, porque yo tampoco he aprendido. El sábado por la tarde, Lucía se fue de mi casa. No volvió a llorar ni a insistir. Cuando llegó a la puerta, se giró y me miró una última vez. Jorge, no me voy a rendir, dijo. Dices que no sabes amar a alguien, entonces yo tampoco aprenderé. Voy a volver a conquistarte a mi manera. La puerta se cerró detrás de ella. Me quedé junto a la ventana, observándola salir del edificio y caminar bajo el sol de julio. No miró atrás. Su espalda recta volvía a ser la de aquella Lucía orgullosa, solo que aún sostenía en las manos el cartel que decía Jorge. Me equivoqué. Me apoyé en el alféizar y encendí un cigarrillo. Desde el callejón, volvió a escucharse el sonido de las fichas de mahjong mezclándose. Capítulo 9. El lunes por la mañana, fui a trabajar como siempre. Cuando llegué al edificio, vi que había un montón de gente reunida en la entrada. Me abrí paso entre ellos para ver qué pasaba. En la puerta había un enorme arreglo floral.
tan grande que cabrían 2 personas dentro. Del arreglo colgaba una pancarta roja con letras doradas. Jorge, ¿quieres ser mi novio? Lucía. Toda la empresa estaba allí, mirándome al unísono. Pasé junto al arreglo sin expresión alguna. Pasé mi tarjeta y entré. Detrás de mí estalló una ola de gritos y burlas. En el ascensor, David se acercó con cara de puro espectáculo. Jorge, ¿qué es todo esto? ¿La presidenta Liu te está persiguiendo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Está escrito en ese arreglo floral. Puede que sea una broma. ¿Qué broma ni qué nada? Hasta tiene el sello de la presidenta Liu. No dije nada. Cuando llegué al piso 12 y salí, vi que mi escritorio estaba lleno de desayunos. Leche de soja, churros chinos, xiaolongbao, jianbin, sándwiches, ensalada de frutas, al menos una docena de cosas, ocupando completamente mi mesa de 80 centímetros. Cada una tenía una nota adhesiva con la letra de Lucía. No sé qué te gusta, así que compré un poco de todo. Arranqué las notas y repartí el desayuno entre mis compañeros. Mientras comían, empezaron a bromear. Jorge, ¿acepta ya a la presidenta Liu? Sí, con este nivel de detalle. Estoy celoso. No les hice caso. Encendí la computadora y seguí trabajando. A las 10 de la mañana, apareció una notificación en el sistema interno de la empresa. A partir de hoy, Jorge del departamento de IT es ascendido a director técnico. Salario duplicado. Aviso oficial. Lucía. Todo el piso 12 estalló. David fue el primero en correr hacia mí, con los ojos abiertos como platos. Joder. Jorge, ¿te ascendieron a director? Miré el anuncio durante 3 segundos. Luego tomé el teléfono fijo y marqué la extensión de la oficina de Lucía. Contestó en 2 tonos. Sí. Su voz llevaba un ligero aire de satisfacción. Retira el anuncio. ¿Por qué? No lo necesito, pero tu nivel técnico sí corresponde a un director. Lucía. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. ¿Crees que te ascendí porque quiero conquistarte? ¿No es así? Jorge. Su voz se volvió seria. El fallo del sistema que arreglaste el mes pasado evitó pérdidas potenciales de 13 millones para la empresa. ¿No lo sabías? Esta vez fui yo quien se quedó en silencio. He leído cada uno de tus informes técnicos, cada proyecto que hiciste, cada problema que resolviste, lo sé todo. Su voz se suavizó. Te ascendí porque lo mereces. No tiene nada que ver con querer conquistarte. Entendido. Entonces no retiraré el anuncio. Colgué. Al levantar la cabeza, vi que todo el departamento de IT me estaba mirando. ¿Qué miran? Dije sin expresión. A trabajar. A la hora de comer. El menú del comedor cambió de repente a algo mucho más lujoso. Cangrejos de río, costillas de cordero a la parrilla, mariscos, todo platos caros. La señora del comedor me dijo sonriendo. La presidenta Liu dijo que a partir de ahora el estándar del comedor se duplicará. Ella cubrirá el costo personalmente. Tomé mi bandeja y busqué un rincón para sentarme. Después de un par de bocados, alguien se sentó frente a mí. Lucía. Llevaba una bandeja con exactamente los mismos platos que yo. No había sitio, dijo. Miré a mi alrededor, al menos un tercio de las mesas estaban vacías, pero no la desmentí. Bajó la cabeza y empezó a comer lentamente. Antes, nunca comía en el comedor. Su asistente siempre le llevaba la comida a la oficina. ¿Está rico?, preguntó. Sí, me alegro. Capítulo 10. Después de comer en silencio unos bocados, de repente dejó los palillos y me miró con seriedad. Jorge, sé que no te gusta que intente conquistarte con dinero. El arreglo de flores y el desayuno era para que supieras que hablo en serio. El ascenso es porque realmente lo mereces. Y lo del comedor es porque una vez dijiste que la comida de aquí era horrible. Tras decir eso, volvió a bajar la cabeza y empezó a pinchar el arroz con los palillos. De verdad, no tienes que sentir presión. Solo quiero tratarte bien. No tienes que responderme, ni sentir que me debes algo. En el comedor, la gente iba y venía. De vez en cuando alguien miraba hacia nosotros. La observé, inclinada sobre su plato, jugando con la comida, y de repente recordé algo de hace un año. En ese entonces acabábamos de empezar a salir. Un día trabajamos hasta muy tarde y le dolía el estómago de hambre. Revisé toda la oficina y solo encontré un paquete de fideos instantáneos. Se los preparé y se los llevé. Dio un bocado, frunció el ceño y dijo que estaban horribles. Aún así, se comió todo el tazón. Después de terminar, se limpió la boca y dijo: Jorge, a partir de ahora me cocinarás todos los días. Yo me reí en ese momento y dije que sí. Y luego, realmente cociné para ella todos los días. Lucía, la llamé. Levantó la cabeza. La comida del comedor sí está mejor que antes. Sus ojos se iluminaron de inmediato.
como si alguien hubiera encendido una estrella dentro de sus pupilas. A las 6 de la tarde, salí del trabajo puntualmente. Cuando salí del edificio, vi ese Maybach gris plateado estacionado en la entrada. Lucía estaba apoyada en la puerta del coche, con una taza de café en la mano. Al verme, se acercó y me la entregó. La temperatura es la justa. 1,5 cucharadas de azúcar, 1/3 de leche, dijo. La receta que usabas para mí, la memoricé. Tomé el café y le di un sorbo. ¿Qué tal?, preguntó, con una mezcla de expectativa y nerviosismo en la mirada. Demasiado dulce. Su expresión se vino abajo al instante. Pero, di otro sorbo. ¿Se puede beber? Sus ojos volvieron a brillar. Mañana pondré menos azúcar, dijo. Mañana también te traeré. Después se dio la vuelta hacia el coche. Dio unos pasos y volvió a girarse para despedirse con la mano. Jorge, hasta mañana. El atardecer alargaba su sombra, y su sonrisa bajo esa luz dorada era demasiado hermosa. Me quedé allí, sosteniendo esa taza de café demasiado dulce, viendo cómo se alejaba en el coche. Un compañero que pasaba a mi lado murmuró: Jorge, ¿cuánto tiempo crees que la presidenta Liu va a seguir persiguiéndote? Tomé otro sorbo de café. No lo sé, pero no lo tiré. Capítulo 11. La persecución de Lucía duró todo un mes. Cada mañana, dejaba una taza de café en mi escritorio. La temperatura era perfecta, y el azúcar cada vez menor, pasando de demasiado dulce a justo en su punto. Cada mediodía, llevaba su bandeja y se sentaba frente a mí, comiendo lo mismo que yo. A veces decía unas palabras, otras veces simplemente comía en silencio. Cada noche, me esperaba en la entrada del edificio de oficinas. Me entregaba un café y decía: hasta mañana. Ya no enviaba ramos ostentosos, ni colgaba pancartas, ni hacía espectáculos exagerados para llamar la atención. Simplemente, de la manera más torpe, poco a poco me estaba diciendo, estaba aprendiendo cómo tratarme bien de la forma que a mí me gustaba. El chisme en la empresa bajó gradualmente de su punto máximo a una calma normal. Todos se acostumbraron a ver a la presidenta Liu aparecer todos los días en la cafetería, y a verla esperarme en la entrada cada día. Incluso algunos empezaron a apostar sobre cuándo Jorge finalmente cedería. Yo no dije nada, seguía bebiendo el café, seguía comiendo con ella, y cuando me esperaba, caminaba como siempre hacia ella para aceptar el café, pero la palabra volver, no la mencioné ni una sola vez. Un viernes por la noche, un mes después, trabajé hasta pasadas las 9. Cuando salí de la oficina, casi todo el edificio estaba vacío. Al llegar a la entrada, vi que Lucía seguía allí. Sostenía una taza de café en la mano. El viento nocturno de las 9 soplaba, despeinando ligeramente su cabello. Llevaba el abrigo del traje bien ajustado, y los tacones habían sido reemplazados por zapatos planos. Le pregunté: ¿cuánto tiempo llevas esperando? No mucho, respondió. Tomé el café y di un sorbo. Estaba tibio. No era el calor de recién hecho, sino el de haber estado reposando un buen rato. ¿A qué hora empezaste a esperar? Dudó un momento antes de decir: a las 6. 3 horas. Lucía, si me quedara hasta las 12, ¿también esperarías hasta las 12? Sí. ¿Estás enferma o qué? Se quedó un momento atónita. Luego bajó la cabeza y dijo en voz muy baja: sí, estoy enferma. Tengo una enfermedad llamada obsesión por Jorge. El viento nocturno hacía crujir las hojas de los plátanos a lo largo de la calle. La miré de perfil, con la cabeza baja, mientras la luz de la farola suavizaba sus contornos. Vamos, te llevo a casa, dije. Levantó la cabeza, con los ojos brillantes. ¿Tú me llevas? Dije. Esperaste 3 horas. Si te acompaño. Quedamos a mano. Sonrió. Era una sonrisa tenue, como una flor de noche que se abre en silencio. Caminamos juntos bajo la oscuridad. Al pasar por una tienda de conveniencia, ella se detuvo. Jorge, quiero comer oden. Le pregunté: ¿no decías que nunca comías comida callejera? Antes no, ahora quiero. Entré en la tienda. Compré 2 porciones de oden y nos sentamos en el banco afuera. Ella mordió con cuidado un trozo de tofu de pescado, y se quemó un poco, aspirando aire. ¿Está bueno?, pregunté. Está delicioso. Sus ojos se curvaron como lunas crecientes. ¿Cómo es que antes no sabía que el oden era tan rico? Porque antes eras la presidenta Liu. Se detuvo un instante al masticar. Luego tragó lentamente. Ahora también soy la presidenta Liu, dijo en voz baja. Pero también puedo ser la presidenta Liu que come oden. No respondí. Las luces de neón del mercado nocturno parpadeaban a lo lejos, y la iluminación de la tienda proyectaba nuestras sombras en el suelo, alargándolas. Jorge, dijo de repente, ¿recuerdas la primera vez que nos conocimos?
Asentí. Capítulo 12. Eso fue hace 2 años. En mi tercer día después de entrar a Naranja. La capacitación de inducción para nuevos empleados del departamento de IT se llevaba a cabo en la sala de reuniones del piso 16. Cuando Lucía empujó la puerta y entró, todos se pusieron de pie. Solo yo no lo hice. No fue por orgullo, sino porque en ese momento estaba agachado debajo de la mesa arreglando el proyector. Ella entró desde la puerta, sus tacones resonando con un sonido nítido sobre el suelo. Luego se detuvo frente a la mesa de reuniones y miró hacia abajo al verme agachado en el suelo. ¿Qué estás haciendo? Respondí, arreglando el proyector. ¿Eres del departamento de IT? Sí, ella dijo. Cuando lo arregles, ven a mi oficina a reportarte. Luego se dio la vuelta y se fue. Más tarde, arreglé el proyector y fui a su oficina a reportarme. Ella estaba sentada en esa silla de jefa, observándome de arriba abajo. A partir de ahora, todo lo que se rompa en la empresa será tu responsabilidad arreglarlo. De acuerdo, Presidenta Liu. Ese fue el comienzo de nuestra historia. Lucía Liu dijo. En ese entonces te pedí que vinieras a mi oficina a reportarte, mordiendo un nudo de alga mientras hablaba con la boca medio llena. En realidad no fue porque supieras arreglar cosas. ¿Entonces por qué? Me miró un instante, luego apartó la vista, fijándola en el vaso de Oden que tenía en la mano. Dijo, porque cuando te concentras en arreglar cosas, te ves muy guapo. Casi me atraganto con una bola de pescado. Lucía, ¿desde ese momento ya estabas interesada en mí? No, se sonrojó. Claramente visible bajo la luz de la farola. Es solo que sentí que eras diferente a los demás. Los demás, cuando me ven, parecen estar viendo a un tigre. Pero tú, agachado en el suelo apretando tornillos, ni siquiera me miraste. Dije sin palabras. Sí te miré. Ella respondió. No lo hiciste. Dije, te miré de reojo. Se quedó atónita por un momento y luego soltó una risa. Esa fue la primera vez, después de nuestra ruptura, que la vi reír así. No era una sonrisa leve ni una risa por cortesía, sino una risa genuina, sin ninguna defensa. Sus ojos se curvaron como 2 lunas crecientes. La punta de su nariz se arrugó ligeramente y dejó ver una fila de dientes blancos perfectamente alineados. Hermosa, Jorge. Guardó la sonrisa y me miró con seriedad. ¿Qué viste con el rabillo del ojo? Dije, vi a una mujer con muy mal carácter. ¿Eso es todo? Dije. También vi que llevaba unos tacones que no le quedaban bien. Se quedó paralizada. Tenías una curita en el talón. Dije, lo vi con solo una mirada. Bajó la cabeza y miró la punta de sus pies. Dijo en voz baja, esos zapatos eran nuevos. Me lastimaban. Ese día tuve reuniones todo el día, y me salieron 2 ampollas en los talones. Por la noche, cuando llegué a casa y me quité los zapatos, la curita se había pegado al calcetín. Cuando la arranqué, dolía tanto que no podía dejar de llorar. Nunca me lo dijiste, porque soy la presidenta Liu. Levantó la cabeza para mirarme, con los ojos ligeramente enrojecidos. La presidenta Liu no puede sentir dolor. La presidenta Liu no puede llorar. La presidenta Liu no puede decir que sus tacones no le quedan bien. Pero Jorge, la presidenta Liu también es humana. Se levantó y tiró el vaso vacío de Oden en la basura. Dijo, llévame a casa. La acompañé hasta la entrada de su complejo residencial. Se quedó de pie en la entrada, sin entrar de inmediato. Jorge, gracias por acompañarme esta noche. No tienes que agradecer. Dudó un momento, luego dio un paso hacia adelante, se puso de puntillas y me dio un beso suave en la mejilla. El contacto de sus labios no duró ni un segundo, como una pluma cayendo sobre la superficie del agua. Buenas noches. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió corriendo. El sonido de sus tacones golpeando el suelo, tac, 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 parecía el de un conejo asustado. Me quedé bajo la farola, con el calor de su beso aún en la cara. Luego sonreí, una sonrisa muy leve. Capítulo 13. Después de eso, mi relación con Lucía entró en un estado de equilibrio sutil. No éramos pareja, pero tampoco simples amigos. Ella me traía café todos los días. Almorzaba conmigo al mediodía y me esperaba en la entrada de la empresa por la noche. Yo aceptaba todo sin rechazar, pero tampoco tomaba la iniciativa. David decía que yo la estaba manteniendo en vilo y que no era justo. Yo le respondí que no la estaba manteniendo en vilo. ¿Qué estaba esperando? Él preguntó, ¿esperando qué? A que deje de ser tan cautelosa. David no lo entendió, y yo tampoco lo expliqué. La actitud de Lucía hacia mí había cambiado, pasando de ser llamativa y exagerada tras la ruptura, a esta cautela extrema de ahora. Tenía miedo de decir algo mal, de hacer algo mal, de que cualquier descuido volviera a alejarme. Esa cautela, yo la veía claramente,
y no me hacía sentir bien. Esa Lucía altiva y dominante no debería vivir de esa manera, ni siquiera por mí. El punto de inflexión ocurrió en un fin de semana de octubre. Acepté un trabajo extra, instalando un sistema de seguridad para una empresa emergente, y pasé los 2 días del fin de semana metido en su sala de servidores. No sé cómo Lucía se enteró, pero el sábado temprano apareció en la entrada de esa empresa, con una bolsa térmica en la mano. Le pregunté, ¿cómo sabías que estaba aquí? Le pregunté a David. Me entregó la bolsa y añadió, seguro no desayunaste. Dentro había una ración de congé de huevo milenario con carne magra, unos dumplings fritos y una taza de café a la temperatura perfecta. Me senté en una esquina de la sala de servidores a desayunar, mientras ella se sentaba a mi lado en silencio, observándome comer. ¿No tienes que ir a la empresa?, pregunté. Hoy es sábado. Antes también trabajabas los sábados. Antes era antes. Ahora es ahora. Tomé un sorbo de la papilla. Estaba tibia. No quemaba. El huevo milenario estaba cortado en trozos pequeños y la carne también estaba bien picada. No parecía comprada fuera. Pregunté, ¿la hiciste tú? Se sonrojó ligeramente. Sí. ¿Desde cuándo sabes cocinar? Lo aprendí este último mes. Lucía bajó la cabeza, jugando con sus uñas. Los dumplings son congelados, pero la papilla la hice yo. Es la primera vez. Puede que no esté muy buena. Tomé otro sorbo. Para ser honesto, el sabor era normal. Estaba demasiado espesa. Le faltaba sal y el huevo tenía un ligero olor fuerte, pero me la terminé toda sin dejar ni una gota. ¿Está rica?, preguntó con expectativa. Respondí, está bien. Sus ojos se iluminaron un instante, pero enseguida se apagaron. Dijo, está bien, significa que no está muy rica. Me quedé un momento en silencio. Resulta que ya podía entender lo que realmente quería decir. Para ser la primera vez. Está muy bien, dije. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, apenas un poco. Por la tarde, surgió un problema en la sala de servidores y estuve ocupado sin parar. Lucía se quedó sentada en una silla en la esquina, mirando su teléfono en silencio, levantando la vista de vez en cuando para observarme. No terminé hasta las 8 de la noche. Mientras recogía mis herramientas, vi que Lucía se había quedado dormida apoyada en la silla. Su teléfono había resbalado sobre sus piernas. La pantalla aún encendida mostraba su conversación con su asistente. En ella se leía, Presidenta Liu, ¿la reunión de las 3 de la tarde se pospone? Cancélala. ¿Y la de mañana por la mañana? También cancélala. Este fin de semana no estaré en la empresa. Si hay algo, envíame un mensaje. Me agaché frente a ella y la observé mientras dormía. Tenía las pestañas largas, proyectando una pequeña sombra. Sus labios estaban ligeramente fruncidos, y entre sus cejas había una leve arruga. Incluso dormida, no estaba completamente relajada. Siempre había dormido así, con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños estuviera resolviendo algún problema difícil. Extendí la mano y presioné suavemente con la yema de los dedos esa pequeña arruga entre sus cejas. Sus cejas se movieron un poco, y luego se relajaron lentamente. Jorge, murmuró de forma confusa, sin saber si estaba despierta o hablando en sueños. Retiré la mano, me levanté y le puse mi chaqueta sobre los hombros. Dije, vamos, te llevo a casa. Capítulo 14. Abrió los ojos somnolienta. Se los frotó, como un gato recién despertado. Preguntó, ¿qué hora es? 8:30. Ah, se despertó de golpe. Aún no ha cenado. No tengo hambre. No puede ser. Tienes que comer. Se levantó, y la chaqueta resbaló de sus hombros. Conozco una casa de fideos muy buena cerca. Te llevo. Me agarró de la muñeca y me llevó hacia afuera. Miré mi muñeca, sostenida por ella, y no me solté. La casa de fideos estaba en un callejón antiguo. Era pequeña, con apenas 5 o 6 mesas. La dueña era una señora de más de 60 años. Al ver a Lucía, sonrió. ¿Lucía otra vez por aquí? Lucía dijo, tía Chen, 2 tazones de fideos con carne, uno con mucho cilantro y sin cebollín, el otro normal. Recordaba que no me gustaba el cebollín. Los fideos llegaron humeantes. Ella empezó a pasar, una por una, las láminas de carne de su tazón al mío. Le pregunté, ¿qué haces? Dijo, no me gusta la carne de res. Respondí, mentira. La última vez que comimos hot pot, pediste 3 platos de carne. Se quedó un momento paralizada. Luego dijo en voz baja, eso fue la última vez. Le devolví la carne a su tazón. Dije, come. Me miró, con algo girando en sus ojos. Jorge, ¿podrías dejar de tratarme tan bien? ¿Yo tratarte bien? Solté una risa. Lucía, ahora eres tú la que me está persiguiendo. ¿Eres tú la que me trata bien? Preguntó. Entonces,
¿Por qué no comes mi carne? Respondí, porque a ti te gusta. Las lágrimas le cayeron de repente, gota a gota en el tazón, salpicando pequeñas burbujas de aceite. Los clientes de la mesa de al lado miraban disimuladamente hacia aquí. Dije, Lucía, come tus fideos. Bajé la cabeza y seguí comiendo. Sin mirarla, se secó las lágrimas, bajó la cabeza y empezó a comer en pequeños bocados. A mitad de la comida, dijo de repente, Jorge, ojalá hubiera sido así antes. Pregunté, ¿así cómo? Como ahora, llorar cuando quiero llorar, comer comida callejera cuando quiero, decir que me gustas cuando me gustas, sin fingir, sin mantener las apariencias. Terminó su tazón, incluso bebió toda la sopa. Dijo, antes pensaba que, como presidenta Liu, no podía inclinarme, no podía mostrar debilidad, no podía dejar que otros vieran mis puntos débiles. Dejó el tazón y me miró. Pero después de que te fuiste, me di cuenta de que mi mayor debilidad eres tú. La luz tenue del local iluminaba su rostro con suavidad. Jorge, no te voy a presionar. Cuando quieras volver, aquí estaré. Después de salir de la casa de fideos, la acompañé a casa. Cuando llegamos a la entrada de su residencia, no me besó como la vez anterior. Solo se quedó allí, saludándome con la mano. Buenas noches, buenas noches. Di unos pasos para irme, y de repente me llamó. Jorge. Me giré. Mañana por la mañana te traeré café otra vez. Bajo la luz de la farola, su sonrisa era tenue, pero sus ojos brillaban. Asentí y me di la vuelta, adentrándome en la noche. Algo dentro de mí empezó a aflojarse silenciosamente. Capítulo 15. La gota que colmó el vaso llegó sin previo aviso. Un miércoles de noviembre, el Grupo Naranja tuvo un incidente grave. La base de datos central de la empresa fue atacada por un ransomware. Todos los datos fueron cifrados, y los atacantes exigían un rescate de 50 millones. El departamento de IT trabajó desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin encontrar solución. Toda la empresa quedó paralizada. Todos los sistemas dejaron de funcionar. Todos los archivos eran inaccesibles. Todas las operaciones se detuvieron. Las llamadas del consejo directivo llegaron una tras otra a la oficina de Lucía. Los accionistas, con tono severo, exigían una solución inmediata. A las 4 de la tarde, Lucía convocó una reunión de emergencia. La sala estaba llena, jefes de departamento, expertos técnicos, personal legal y de relaciones públicas. Una multitud tensa. Lucía estaba sentada en la cabecera, con el rostro sombrío. El nuevo director del departamento de IT se secó el sudor y dijo, el atacante utilizó un nuevo tipo de ransomware. Actualmente no hay herramientas de descifrado disponibles en el mercado. Nuestro sistema de respaldo también fue infectado. Las copias de hace 3 días están completamente dañadas. Solo tenemos disponible una copia offline de hace una semana. Ella preguntó, ¿cuánto se puede recuperar con los datos de hace una semana? Aproximadamente un 60%. Todos los datos de esta semana se perderían, con una pérdida estimada superior a 80 millones. El aire en la sala se congeló. 80 millones, suficiente para hacer caer las acciones de Naranja hasta el fondo. ¿No hay otra forma? La voz de Lucía era muy baja. El director respondió, hemos contactado a 3 empresas de recuperación de datos. Todas dicen que necesitarían al menos una semana, y no garantizan una recuperación completa. ¿Una semana? Para entonces, puede que Naranja ya no exista. Nadie se atrevió a hablar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. David entró jadeando. Presidenta Liu, Jorge me pidió que le dijera que él puede resolverlo. Todas las miradas se dirigieron a David. Lucía se levantó de golpe. ¿Dónde está? En la sala de servidores del piso 12. Lleva allí 6 horas. La gente en la sala se miró entre sí. ¿Un antiguo empleado de IT viniendo a salvar la situación? Lucía no dijo nada más y salió apresuradamente con sus tacones resonando. Yo recibí la llamada de David a las 8 de la mañana. Me dijo que la base de datos de la empresa había sido hackeada y que nadie sabía qué hacer. Colgué. Me puse la chaqueta y salí de casa. Cuando llegué, el personal de IT estaba como gallina sin cabeza. Entré directamente en la sala de servidores. Cerré la puerta y me puse a trabajar. El algoritmo descifrado del ransomware era complejo, pero no imposible de romper. Ya había lidiado con algo así antes. El año pasado ayudé a un cliente con un caso similar. Durante 6 horas, estuve sentado frente al ordenador, sin apenas detener mis dedos. Las líneas de código corrían por la pantalla. Mis ojos ardían como si tuviera arena dentro, y mis muñecas dolían como si fueran a romperse. Pero no me detuve. Cuando la puerta de la sala de servidores se abrió, estaba escribiendo la última parte del script de descifrado.
Jorge, no me giré. No me molestes. Los pasos se detuvieron detrás de mí, seguido de un silencio. Mis 10 dedos volaban sobre el teclado. Cuando terminé la última línea de código, presioné Enter. La barra de progreso empezó a avanzar. 1%, 5, 10. Me recosté en la silla, cerré los ojos y solté un largo suspiro. Cuando la barra llegó al 100%, apareció una línea verde en la pantalla, descifrado exitoso. La base de datos se había restaurado. Todos los datos, intactos. Abrí los ojos y me giré. Lucía estaba detrás de mí, mirándome, con los ojos tan rojos que parecía que iban a sangrar. Listo, dije, todo recuperado. Ella no miró la pantalla, solo me miró a mí. Dijo, has estado aquí 6 horas, más o menos. ¿Por qué no me lo dijiste? Decírtelo no habría servido de nada, no sabes programar. Sus labios temblaban, y las lágrimas caían una tras otra. Jorge, ¿por qué haces esto? ¿No habías decidido no ocuparte de mí? ¿No te habías ido? ¿Por qué volviste? Me levanté y moví las muñecas adoloridas. Dije, porque tu empresa estaba a punto de desaparecer. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Tiene que ver contigo. Se quedó paralizada, las lágrimas colgando de sus pestañas, olvidando caer. Los servidores zumbaban en la sala, las luces parpadeaban sin parar. Lucía, la miré a los ojos. Durante este mes, me trajiste café todos los días. Comiste conmigo todos los días y me esperaste cada noche en la entrada. ¿Crees que no sé cuántas veces te quemaste las manos aprendiendo a cocinar? ¿Crees que no sé cuántos compromisos cancelaste solo para almorzar conmigo en la cafetería? ¿Crees que no sé que trasladaste tu oficina a la sala de reuniones del piso 12 solo porque desde allí podías ver mi escritorio? Capítulo 16. Se quedó completamente paralizada. Lucía abrió la boca. Ah, ¿lo sabías todo? Solté una leve risa. Ya te lo dije, nunca dices lo que quieres, pero todo lo que haces, lo veo. Di un paso hacia adelante y dije con calma, me preguntaste por qué volví. Porque esta maldita empresa es lo que tu padre te dejó, lo que protegiste con todo tu esfuerzo durante 5 años. Porque si desaparece, tú vas a llorar. Yo no. Sí, lo harás. La interrumpí. La última vez lloraste por unos tacones que ni siquiera te quedaban bien. ¿Cómo no vas a llorar por naranja? Se mordió los labios, intentando contener las lágrimas, pero aún así comenzaron a caer. Dije, Lucía, antes me tratabas con autoridad. Me hacías ir y venir a tu antojo. Dabas por sentado lo que sentía por ti. Todo eso, lo recuerdo. Su mirada se apagó, como una llama extinguida. Pero, continué, todo lo que has hecho este mes, también lo recuerdo. Levantó la cabeza, y la luz volvió a sus ojos. Dijo con voz temblorosa, entonces, ¿quieres decir que? No he dicho nada. La rodeé y caminé hacia la puerta de la sala de servidores sin mirar atrás. Primero ocúpate de la empresa. Si las acciones siguen cayendo, el próximo año no podrás pagar ni tu salario anual de 50 millones. Ella rompió a reír entre lágrimas y me siguió, como una pequeña sombra. En el pasillo, los altos cargos de la empresa estaban alineados. Al verme salir, comenzaron a aplaudir al unísono. David fue el primero en correr hacia mí y darme una fuerte palmada en el hombro. Jorge, sabía que podías hacerlo. Me hizo inclinarme un poco por el golpe, más suave. Todavía me duelen las manos. Lucía se acercó de inmediato y apartó la mano de David. Le duelen las muñecas. No lo toques. David se quedó sorprendido un momento. Luego sonrió con intención. Oh, entendido. Presidenta Liu. El rostro de Lucía se sonrojó de golpe, desde las orejas hasta el cuello. Por la noche, Lucía abrió una botella de vino en su oficina. Tras la recuperación de los datos, los sistemas de la empresa volvieron a funcionar. El precio de las acciones se estabilizó y el consejo dejó de presionarla. Después de un día entero de tensión, finalmente se relajó, recostándose en el sofá como si le hubieran quitado todos los huesos. Jorge, gracias. Sostenía la copa, con un brillo húmedo en los ojos por el vino. Respondí, no hace falta. ¿Podrías dejar de decir siempre, no hace falta? Pregunté, entonces, ¿qué debería decir? Dejó la copa y me miró seriamente. ¿Podrías decir? Quiero hacerlo. Fuera. El distrito financiero brillaba con luces deslumbrantes. Esas luces atravesaban los ventanales y dibujaban sombras fragmentadas en su rostro. Guardé silencio durante un largo rato. Luego me levanté. Caminé hasta ella y la miré desde arriba. Lucía, levanta la cabeza. Levantó la cabeza. Con mis reflejos en sus ojos, dije, a partir de ahora, si quieres algo, dilo directamente, no me hagas adivinar. Se quedó un momento atónita, luego asintió con fuerza.
Hice una pausa y continué. A partir de ahora, no puedes tratarme como un técnico al que llamas cuando quieres. Volvió a asentir. Respiré hondo y dije lentamente. A partir de ahora, no puedes volver a decir cosas como que estás cansada de mí. Las lágrimas brotaron de inmediato y asintió repetidamente, como un pollito picoteando. Y además, me incliné hasta quedar a su altura. Si vuelves a usar tacones que no te quedan bien, tienes que decírmelo. Si te lastimas los talones, también. Si te duele algo, dilo. Si quieres llorar, llora. Delante de mí, no tienes que ser la presidenta Liu. Sus lágrimas caían como cuentas rotas, sin parar. Jorge, su voz estaba ahogada, casi incapaz de hablar. ¿Quieres decir que, Lucía? Empecemos de nuevo. Se lanzó a mis brazos, empujándome un paso hacia atrás. Enterró el rostro en mi pecho y lloró con todo el cuerpo temblando, como una niña que, tras haber sufrido una gran injusticia, finalmente es consolada. Capítulo 17. Dudé un momento. Luego levanté la mano y la posé en la parte posterior de su cabeza. Dije, deja de llorar. Se te va a arruinar el maquillaje. No estoy maquillada, respondió con voz apagada desde mi pecho. Dije, entonces llora. Y lloró aún más fuerte. Fuera de la ventana, la ciudad brillaba con luces deslumbrantes, y el tráfico fluía sin descanso. Abracé a Lucía, de pie en su oficina del piso 42. Aquella silla de jefa permanecía en silencio en un rincón, sin hacer ruido alguno. El primer fin de semana después de reconciliarnos, Lucía se mudó a mi apartamento de alquiler. Para ser más preciso, llegó con una maleta y se instaló a la fuerza. Le pregunté, ¿ya no vas a vivir en ese gran apartamento tuyo? Me apoyé en el marco de la puerta, viéndola sacar sus cosas una por una. Dijo, es demasiado grande. Vivir sola allí se siente vacío. Fruncí el ceño. Aún así, no tienes que mudarte aquí. Son 30 metros cuadrados. Te das la vuelta y te estrellas contra la pared. Se levantó, puso las manos en la cintura y miró alrededor. La pared en la esquina seguía húmeda. El viejo aire acondicionado zumbaba, y el cubo de basura estaba lleno de cajas de comida para llevar. En la pantalla de mi computadora, la interfaz de Steam seguía encendida. Está bien así, dijo. Respondí, bien que, tu vestidor es más grande que todo esto. Jorge se giró y me miró seriamente. No importa si es grande o no, lo importante es que aquí estás tú. Me dejó sin palabras. Le pregunté, ¿cuándo aprendiste a decir cosas así? De ti. Sonrió levemente y siguió ordenando sus cosas. Colocó sus productos de cuidado de la piel frente a mi espejo descascarado. Colgó sus trajes en mi diminuto armario y puso su portátil junto a mi computadora. El pequeño apartamento de 30 metros cuadrados, de repente, se volvió estrecho. Y también, lleno. Por la noche, la llevé a comer a un puesto callejero debajo del edificio. Llevaba una camiseta blanca mía, con las mangas arremangadas hasta los codos, unos shorts de mezclilla y sandalias, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta sencilla. La dueña del puesto se quedó sorprendida al verla y me preguntó, Jorge, ¿es tu novia? Sí. La dueña la miró de arriba abajo y chasqueó la lengua. ¡Qué chica tan guapa! Parece una estrella. Lucía sonrió con los ojos curvados. Gracias. Pedimos almejas salteadas, berenjena a la parrilla, alitas de pollo y 2 cervezas. Lucía imitó mi forma de comer, agarrando las alitas con la mano. El aceite le corría por la comisura de los labios, y buscaba nerviosa una servilleta. Dije, come despacio, nadie te las va a quitar. Le pasé una servilleta. ¿Cómo es que antes no sabía que las alitas estaban tan buenas? Dijo con la boca llena, porque antes comía alitas cortadas con cuchillo y tenedor en restaurantes franceses. Tragó y lo pensó seriamente. Tienes razón, las de los restaurantes franceses no están tan buenas como estas. El viento nocturno sopló, desordenando los mechones de su frente. Se limpió el aceite con el dorso de la mano. Levantó su vaso de cerveza y chocó conmigo. Salud, salud. La espuma se desbordó por el borde del vaso. Ella bebió un gran trago. Luego frunció el ceño. Amarga. La cerveza es amarga, pero me gusta. Bebió otro sorbo y dejó el vaso, mirando distraída las luces de la calle. Jorge, ¿por qué la gente cambia? Respondí, porque conoce a alguien que le hace querer cambiar. Giró la cabeza hacia mí, con las luces reflejándose en sus ojos. Preguntó, ¿entonces, yo soy esa persona? ¿Tú qué crees? Sonrió, con pequeñas arrugas formándose en las comisuras de sus ojos. Jorge, cada vez hablas más bonito. De ti lo aprendí. Apoyó la cabeza en mi hombro, suavemente, como una hoja cayendo sobre el agua. Entonces,
A partir de ahora, aprendamos el uno del otro. Capítulo 18. En diciembre, durante la gala anual del Grupo Naranja, Lucía hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. A mitad del evento, el presentador la invitó a subir al escenario para dar un discurso. Vestía un vestido de gala rojo, y bajo las luces parecía una llama ardiente. Lucía dijo: compañeros, este año se cumplen 20 años desde la fundación de Naranja. En estos 20 años, hemos pasado por muchas dificultades y también hemos cosechado muchos logros. Hizo una pausa, recorrió con la mirada a todos los presentes y continuó: pero para mí, lo más especial de este año no es cuánto ha crecido el rendimiento de la empresa, ni cuántos grandes clientes hemos conseguido, sino que su mirada encontró la mía. Sentado en un rincón, perdí a una persona y luego la encontré de nuevo. Toda la sala quedó en silencio. Muchos me preguntan: Lucía, siendo una presidenta con un patrimonio de miles de millones, ¿por qué perseguir a un simple empleado? ¿No es vergonzoso? Sonrió levemente. Les digo que no, porque esa persona lo vale. El público empezó a alborotarse. Jorge, dijo al micrófono, su voz resonando en todo el salón: sé que estás ahí abajo. Hoy llevo tacones de 12 centímetros, con 2 curitas en los talones. Duele mucho. Todos giraron la cabeza para mirarme. Levantó la barbilla. Pero no le tengo miedo al dolor, porque por fin aprendí que, si duele, hay que decir que duele. Respiró hondo y dijo: Jorge, te amo. No es la presidenta Liu amando a Jorge, es Lucía amando a Jorge. ¿Quieres subir al escenario y abrazarme? Todo el salón estalló. Silbidos, aplausos y gritos llenaron el aire. Me levanté, atravesé la multitud y subí al escenario. Las luces eran deslumbrantes, y cientos de ojos nos miraban fijamente. Lucía estaba en el centro del escenario, su vestido rojo como fuego, sus ojos brillando como estrellas. ¿De verdad te duelen los pies?, pregunté. Sí, de verdad. Me agaché y le quité los tacones. Se quedó de pie descalza en el escenario, un poco más baja que yo, mirándome hacia arriba. Jorge, aún no me has respondido. ¿Responder qué? Dije que te amo. ¿Y tú? La miré. Vi la expectativa y el nerviosismo en sus ojos, sus labios temblando ligeramente. Entonces me incliné y la levanté en brazos. Ella soltó un pequeño grito y, por reflejo, rodeó mi cuello con los brazos. El público estalló en una ovación ensordecedora. Lucía, le susurré al oído, en el futuro, no uses zapatos que no te queden bien. Sus ojos se enrojecieron. Dijo: ¿no puedes decir esa palabra? ¿Cuál? Sabes perfectamente cuál. No lo sé, Jorge. Bajé la cabeza y besé suavemente su frente. Dije: te amo. ¿Ahora sí lo sabes? Ella enterró el rostro en mi pecho y respondió con un suave mm. Los vítores del público casi levantaban el techo del salón. David, entre la multitud, silbó fuerte y empezó a aplaudir. La llevé en brazos fuera del escenario, atravesando la multitud eufórica, hasta salir del salón. En el pasillo reinaba el silencio. Solo se escuchaban la música lejana y los ecos de la celebración. Jorge, dijo suavemente en mis brazos, ¿a dónde me llevas? A casa. ¿A cuál casa? A nuestra casa. Apoyó la cara en mi pecho, escuchando los latidos de mi corazón. Dijo: está bien. Capítulo 19. En el otoño de un año después, el Grupo Naranja se mudó a su nuevo edificio de oficinas centrales. 46 pisos, 4 más alto que antes. La oficina de Lucía estaba en el último piso, y fuera de los ventanales de suelo a techo se extendía todo el horizonte de la ciudad. Su silla ejecutiva había sido reemplazada por una nueva. Ya no hacía ese chirrido, porque la persona que solía arreglarla ahora estaba sentada en el sofá frente a ella. Renuncié a mi trabajo en el departamento de IT y fundé mi propia empresa de ciberseguridad. Mi oficina estaba en el edificio justo al lado de Naranja, y desde la ventana de su oficina, Lucía podía ver la mía. Jorge se recostó en su silla, cruzando las piernas, mirándome con una sonrisa ladeada. ¿Qué vamos a comer esta noche? Tú cocinas. ¿Por qué otra vez yo? Porque ayer cociné yo. No cocino bien. Aún así, te toca. Ella frunció los labios, tomó su teléfono y empezó a buscar recetas. La luz del sol entraba por los ventanales, cayendo sobre su rostro. Llevaba una camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos, y el cabello suelto de manera casual, sin maquillaje, sin tacones, sin traje de alta costura. Pero no importaba cómo la mirara, siempre se veía hermosa. ¿Qué estás mirando?, preguntó sin levantar la cabeza. A ti. Las puntas de sus orejas se enrojecieron. Ya ha pasado un año. ¿Todavía no te cansas de mirar? Aún no.
Dejó el teléfono, se levantó, rodeó el escritorio y caminó hasta mí. Luego se inclinó y me dio un suave beso en los labios. Dijo, entonces mírame toda la vida. Afuera. La ciudad brillaba bajo el sol de otoño. Las calles abajo estaban llenas de tráfico y gente que iba y venía. Extendí la mano y la atraje a mis brazos, percibiendo el suave aroma de su cabello. Dije, trato hecho.